La vida suele parecer caótica, dominada por el azar y lo imprescindible. Sin embargo, hay momentos en los que las piezas se encajan de una manera tan precisa que cuesta creer que todo sea casualidad. Son coincidencias que desafían la estadística, que parecen burlarse de la lógica y que hacen sospechar que nuestra realidad tiene grietas ocultas. Hoy no vamos a hablar de los casos ya gastados que todos conocen, como la coincidencia entre Lincoln y Kennedy o las profecías de Poe. Estas son historias menos conocidas, documentadas y perturbadoras que nos obligan a pensar que tal vez hay fuerzas invisibles escribiendo guiones repetidos en la historia humana. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el tiempo. El escritor que predijo su propio asesino. En la Francia de principios del siglo XX, el nombre de Maurice Leblanc se había vuelto popular gracias a su personaje Arsène Lupin, el ladrón caballeresco, pero dentro de su obra hay una coincidencia que lo persiguió hasta después de su muerte. En 1920 publicó una novela menor, olvidada entre sus lectores, en la que un personaje llamado René Bachet era desvivido a cuchilladas en un hotel de París. El pasaje no tenía nada de extraordinario, excepto por un detalle que la historia se encargó de resaltar más tarde. En 1934, un hombre real llamado René Bachet apareció sin vida en un hotel parisino, apuñalado en circunstancias casi idénticas a las descritas en el libro. La policía, al revisar los antecedentes, se encontró el paralelismo tan preciso que incluso se investigó si Leblanc o si había usado un caso real como inspiración. No se encontró ninguna relación. La coincidencia fue enterrada como curiosidad, pero con el tiempo se convirtió en un ejemplo inquietante. Un escritor que inventa un asesinato, y años después ese asesino ocurre, con la víctima compartiendo casi el mismo nombre y el mismo escenario. ¿Era simple azar o una predicción disfrazada de ficción? Los hermanos que perdieron la vida en la misma curva. En las Islas Bermudas existe una carretera que los locales consideran maldita. La historia comenzó en 1975 cuando Neville Evin, un joven de 17 años, perdió la vida mientras conducía su motocicleta en una transitada avenida de Hamilton. El dolor para la familia fue enorme, pero lo increíble estaba por llegar. Un año después, su hermano gemelo, Erskine, sufrió el mismo destino. En 1976, a la misma edad de su hermano, murió atropellado en la misma curva, mientras conducía la misma motocicleta que había usado Neville. Incluso se reportó que fue atropellado por el mismo taxi que había provocado el accidente anterior, conducido por el mismo chofer y llevando al mismo pasajero. Los periódicos locales lo reportaron como una coincidencia macabra, imposible de ignorar. La probabilidad de que dos hermanos gemelos murieran en el mismo lugar, de la misma manera y con la misma motocicleta, parecía tan reducida que algunos hablaron de una maldición familiar. Para los escépticos era azar extremo, para otros era un recordatorio de que la vida puede repetirse como un eco. El rey y su doble. En 1900, Humberto I, rey de Italia, visitaba la ciudad de Monza. Como acostumbraba, decidió cenar en un restaurante modesto antes de dirigirse a un evento oficial. Al entrar, quedó sorprendido. El dueño del local era casi idéntico a él, no solo físicamente, también en su vida personal. Ambos habían nacido el mismo día, en el mismo año, en la misma ciudad. Ambos se habían casado con mujeres llamadas Margherita. Ambos habían inaugurado cuarteles militares en las mismas fechas. La coincidencia parecía un mal chiste del destino. Durante la conversación, el rey quedó intrigado por la semejanza, pero antes de poder profundizar en el asunto, recibió la noticia de que su doble había muerto ese mismo día en un accidente extraño. Horas después, el propio Humberto I fue asesinado por un anarquista. Dos vidas paralelas, unidas por coincidencias imposibles, terminaron en tragedia el mismo día. Para los cronistas de la época fue solo una anécdota. Para los amantes del misterio, fue un recordatorio de que la historia puede repetirse en personas distintas, como si la realidad jugara a clonar destinos.
El hombre de los accidentes repetidos. En Turquía circula la historia de Ersin Yezdemir, un empresario que en 1979 contó a su familia un sueño donde veía un accidente aéreo con decenas de muertos. Pocos días después sobrevivió a un choque aéreo real en el que murieron 48 personas. Lo más increíble es que 3 años más tarde, viajando en otra aerolínea, presenció un accidente similar, en la misma ruta y con un número casi idéntico de víctimas. Los periódicos lo llamaron el pasajero maldito, aunque él insistía en que no era una superstición, era destino. Para la ciencia, lo ocurrido fue una suma improbable de casualidades. Para quienes escuchan la historia, parece que la vida se empeñó en repetirle el mismo capítulo una y otra vez. Arnold Schoenberg, fobia al 13 y muerte en un viernes 13. El compositor Arnold Schoenberg, uno de los arquitectos de la música del siglo XX, padecía triskaidecafobia, fobia al número 13. Nació un día 13 y odiaba encontrárselo en partituras, direcciones o fechas. Se cuenta que evitaba incluso escribir el número y lo cambiaba por 12A, el 13 de julio de 1951, que además fue viernes 13. Falleció a los 76 años. Otra coincidencia, aunque un poco oculta, sería sumar 7 más 6, que es igual a 13, cosa que los numerólogos señalan con deleite. Los datos del deceso y su fobia son biográficos. El resto, la lectura numerológica, es el envoltorio que hace que esta coincidencia sea tan citada en el mundo de la música clásica. Las maletas de Hiroshima. En 1945, un profesor japonés llamado Masao Yoshida llegó tarde al tren que debía llevarlo a Hiroshima el 6 de agosto. Por perder ese viaje, no estuvo en la ciudad cuando cayó la bomba atómica. Sobrevivió de casualidad. 3 días después se encontraba en Nagasaki, y ahí sí vivió la segunda explosión. No murió, pero quedó gravemente herido. Los registros confirman su existencia. Está en las listas de Hibakusha, una coincidencia brutal que lo puso en el epicentro de 2 bombas atómicas en 3 días por perder un tren. La novela que describió el hundimiento de Lusitania. En 1914, el escritor británico Morgan Robertson, sí, el mismo del Titán, el libro que predijo el hundimiento del Titanic, publicó otra novela olvidada, Beyond the Spectrum. Allí describía un futuro conflicto naval donde un barco de pasajeros era hundido por torpedos alemanes, provocando que Estados Unidos entrara en guerra. Un año después, en 1915, el Lusitania fue hundido por un submarino alemán, y ese evento fue clave para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Este caso está documentado en prensa de la época y en estudios literarios, otra coincidencia profética del mismo autor. La biblioteca y el mismo rayo 2 veces. En 1654, un rayo cayó sobre la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial en España, incendiándola y destruyendo miles de volúmenes únicos. En 1671, exactamente un 17 de junio, otro rayo volvió a impactar en la misma torre, a la misma hora registrada en los documentos monásticos. Ambos incendios redujeron colecciones enteras de manuscritos a cenizas, una coincidencia que hizo pensar a los monjes que había una maldición contra el conocimiento prohibido. Mark Twain y su hermano en el barco. Este caso es menos contado que el de su muerte con el cometa Halley. En 1858, Mark Twain tuvo un sueño vívido en el que veía a su hermano Henry sin vida en un ataúd metálico, con flores blancas sobre el pecho. Semanas después, Henry murió en una explosión de caldera en el barco Pennsylvania. Su cuerpo fue colocado en un ataúd metálico improvisado, cubierto con flores blancas, exactamente como Twain lo había soñado. La coincidencia quedó registrada en sus memorias. El hombre imán de bebés, la historia de Joseph Flicklock. En 1950, un violinista estadounidense llamado Joseph Flicklock caminaba por Detroit cuando un bebé cayó de una ventana
y aterrizó sobre él. Ninguno perdió la vida, solo resultaron heridos. Un año después, el mismo violinista, en la misma calle, recibió encima a otro bebé que cayó de un piso superior. Volvió a salvarlo. La prensa lo llamó el hombre imán de bebés. La probabilidad de que ocurriera 2 veces al mismo sujeto, en el mismo sitio, y que además un bebé cayera nuevamente en el mismo edificio, es casi imposible. Cuando se estudian casos como estos, los estadísticos recuerdan que en un mundo con millones de personas y miles de sucesos diarios, las coincidencias extremas son inevitables. La ley de los grandes números explica que, dado suficiente tiempo, hasta lo más improbable ocurre. Pero esa explicación pierde fuerza cuando los detalles encajan con tal precisión que parecen escritos. Los psicólogos, por su parte, hablan de apofenia, la tendencia del cerebro a conectar hechos aislados y ver patrones donde no los hay. Es la misma razón por la que vemos formas en las nubes o rostros en manchas de humedad. Quizá en estos casos solo estamos proyectando significados en el azar, pero hay otra visión. Los físicos que estudian teorías de universos paralelos sostienen que la realidad no es única. Cada decisión, cada posibilidad, abre una bifurcación. En una de ellas mueres, en otra sobrevives, en otra ni siquiera subiste al avión. Si esas líneas se cruzaran, podríamos percibir destellos de otras versiones de la historia. Tal vez las coincidencias no sean casualidad, sino ecos de universos vecinos. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo.